Por último, Presidenta, el periodista Jorge Luis González Valdés del diario Tribuna de Campeche fue vinculado a proceso bajo el cargo de discurso de odio por la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada. Todo esto presuntamente por haber criticado a la gobernadora Laida Sansores, gobernadora de Campeche. Pues una situación que ha generado controversia entre los periodistas en el estado. Además, se le prohibió al comunicador ejercer el periodismo y una multa de 2 millones de pesos. Presidenta, ¿qué opinión tiene sobre esto? Campeche no conozco exactamente cómo es la situación, pero cualquier cosa que tenga que ver con la censura estamos en contra. Que quede perfectamente claro. ¿Está garantizada la libertad de expresión en México? Está garantizada la libertad de expresión y las y los gobernadores deben garantizarla. En estos momentos, México se encuentra en una olla de presión, el cual puede estallar en cualquier momento. Pero, lamentablemente, la sociedad sigue cediendo. Y es que durante muchos años, México se ha visto envuelto en grandes tragedias, en grandes robos gubernamentales y varias desapariciones. Muchos de ellos han sido forzadas, pero sin lugar a dudas el gobierno lo sigue negando. Chavos en camionetas y todo eso no existió. A ver, eso no es. Yo vuelvo a insistir que estamos hablando de desapariciones forzadas. Sí, pero si no hubiera habido cámaras, los hubieran desaparecido. No, si mi abuelita no se hubiera muerto todavía viviría. Viva, sí, eso Dios, no tengo la menor duda. Y si tuviera ruedas sería bicicleta. A ver, yo vuelvo a insistir. No hay desapariciones forzadas ni del gobierno del compañero presidente López Obrador, ni del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hay muchas cosas por el cual quejarse, muchas por el cual enojarse, pero nadie se ha atrevido a alzar la voz y tomar la acción debido al miedo de poder desaparecer algún día, como lo fueron reporteros, personas que hablaban verdades dentro de los que pasaba en los pueblos y ciudades, defensores de derechos humanos y de reservas naturales. Sin embargo, hoy en día tenemos un aspecto bastante interesante, y es el caso de las famosas mañaneras en México, en donde reporteros asistían y hacían preguntas el cual necesitaban respuestas congruentes, pero lo único que se responde a su forma de accionar del gobierno es: ¿por qué no presentas tu denuncia? Y es que al comenzar a escuchar más seguido estas palabras, se empezaba a cuestionar del qué servían las conferencias de la mañanera si la pregunta que los reporteros hacían eran evadidos o eran escasamente respondidas por palabras disfrazadas de mentiras, como el caso del Servicio de Salud Público en México. Empezando con este caso, que es el más importante e impactante hoy en día, que han pasado grandes tragedias como el caso de la explosión de la pipa de gas, que es un tema delicado para muchos, pero la forma en cómo se está tratando el asunto es algo de qué preocuparse, debido a que el sistema de salud pública no tiene la capacidad de atender tragedias y heridas de gran magnitud. Esto debido a la escasez de recursos dentro de las instalaciones de esta institución. No hay medicamentos, no hay equipo el cual pueda ayudar a mejorar el sistema. En fin, no hay recursos para que las personas que requieran del servicio de salud puedan ser atendidas. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno en estos casos?, se estarán preguntando, ya que según se ha estado brindando recursos a la institución, pero como siempre, solo se nos dan palabras llenas de un vacío inexplicable. Y es que no es de sorprenderse que esto suceda más a menudo. De hecho, uno de los casos más destacados dentro de la salud pública y la distribución de recursos fue el robo de medicamentos oncológicos. Todo esto ocurriendo en octubre del 2020, cuando la COFEPRIS emitió una alerta sanitaria al detectar el robo, y se reportó el robo de 37.956 piezas de medicamentos oncológicos que estaban en bodegas de la empresa Novak Infancia, SADCB. Entre esos medicamentos habían 11 productos oncológicos, incluyendo algunos de uso pediátrico para niños con cáncer. Y es que los medicamentos eran fabricados por Laboratorios Chemex S.A. y distribuidos por Novak Infancia. Creció el temor de que la escasez de estos medicamentos agravara la situación de pacientes con cáncer, sobre todo menores de edad. Y es que se habla del caso de un niño de 2 años, Evan Omar Polina, que falleció
en parte porque ya no tenía acceso al tratamiento necesario debido al desabasto de medicamentos. Y todo esto generó gran indignación pública, presiones políticas y pedidos de que se investigase a fondo todo este robo, incluso de denuncias sanitarias, entre muchos otros casos. Sin embargo, siempre se quedaba con un caso a investigar por parte del gobierno, que nunca se supo del por qué se estaba robando todo esto. Pero ellos siempre lo sabían. El robo y venta clandestina de medicamentos ha existido durante mucho tiempo, solo que ahora los medios de comunicación como reportajes y la información en redes sociales son cada vez más visibles al ojo público, en donde el gobierno no puede controlar a todos. Y es ahí donde nos damos cuenta de que esto pasaba antes y sigue pasando ahora. Es por ello que dentro del seguro social del país es más notable el desabasto y la pésima atención dentro de estas instituciones de salud, en donde si vas, te dirán que no hay medicamentos, que no hay camillas, que no hay doctores, no hay recursos. Entonces, todo el dinero que se nos descuenta en cada nómina, ¿a dónde va a parar? ¿A dónde se va el recurso financiero dedicado a la salud pública? Y es que ha habido reportes de corrupciones de precios, de fallas en el sistema de abasto de medicamentos oncológicos, sanciones a productores y desacuerdos con la COFEPRIS. Y es que también se menciona que la interrupción en la producción o sanciones a fabricantes también contribuyó a todo este gran desabasto. Pero como cereza del pastel en este 2025, se ha detectado irregularidades en la compra de medicamentos por parte de Birmex, laboratorio estatal, lo que desató una crisis de desabasto de medicamentos. Y es que también se anuló un proceso de adquisición al completo por sobrecostos de hasta 13,000 millones de pesos y por contratos adjudicados a proveedores que no cumplieron con las entregas. Y es que en ese mismo contexto se activaron procedimientos de subastas inversas para reponer medicamentos, incluyendo medicamentos oncológicos, por la intención de resolver el desabasto. Y si se preguntan en dónde podemos ver toda esta situación, permítanme explicárselos. Todo este desabasto y la desviación de recursos tanto financieros como de recursos tangibles que usan las instalaciones se observa en el desastre que ocurrió recientemente de la explosión de la pipa de gas. Y no entraré en detalles sobre esto, ya que es un tema bastante delicado y la investigación sigue abierta, sin llegar a una solución para las familias lamentablemente. Pero después de esta tragedia, llegaron muchos heridos por causa de la explosión. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Pues cuando llegaban a las instalaciones, los paramédicos no sabían cómo atender a tantos heridos, debido a que no había recursos para atenderlos, ni siquiera gasas para cubrir heridas. Y los médicos querían ayudar a la gente, pero decidían mejor cerrar, porque no tenían cómo ayudarlos, trasladando a todas estas personas a hospitales particulares, en donde si tenías algún seguro médico podías acceder a él. Pero las personas que no contaban con uno, como lo fueron algunos comerciantes, jóvenes que no tenían un seguro médico, tuvieron que acudir a hospitales particulares en donde la atención es mejor, pero claro, mucho más costosa. Y no se trata de ver quién paga más por salud, sino de que el sistema en general de salud es tan escaso y te pone a pensar en dónde se van tantos fondos brindados que la presidenta dice que hay. Pero también está el otro tema que es igual de alarmante que todo el anterior, y es sobre la justicia en México, que ha sido corrompida desde sexenios anteriores, y aunque solo se culpa el PRI y el PAN, también los demás partidos políticos han sido responsables de tantas acusaciones como los famosos PRIAN. Y esto lo expliqué un poco en mi video anterior, en donde la hermandad policíaca dominaba todo México. Pero nunca mencioné que se había acabado, simplemente que agarraron a uno de tantos que estaban coludidos. Sin embargo, los medios de ese entonces enfocaron la atención en el responsable más vistoso, que fue el famoso Negro Durazo, que si no has visto mi video anterior espero que lo puedas ver. Solo que me disculpo por el audio, mi micrófono estaba roto e hice lo mejor que pude en arreglarlo. Espero que me entiendan en este aspecto, pero afortunadamente conseguí otro y ahora sí me escucho en Full HD 4K, espero. Pero bueno, ¿qué es lo que ha estado pasando con el tema de la justicia en México? Pues lamentablemente hay temas de sobra, como para hacer un canal dedicado a todos estos casos, como de policías coludidos con el crimen organizado, acoso dentro de las corporaciones, el abuso sexual en campos militares,
personas de alto rango haciendo redes criminales para sacar más dinero. Sé que son tantos, pero déjenme les cuento los que más me impactaron a mí, comenzando con el caso del acoso sexual en las Fuerzas Armadas. Y es que hay múltiples denuncias de acoso sexual, hostigamiento dentro del Ejército Mexicano, Guardia Nacional u otras fuerzas por parte de mujeres militares o personas civiles. Por ejemplo, en Tamaulipas, una joven denunció que militares y elementos de la Guardia Nacional la obligaron a actos sexuales bajo amenazas y la despojaron de ropa, además de que también le robaron dinero. Y en tan solo los años del 2006 a 2023 se encuentra con alrededor de 12.352 quejas contra personas de Sedena por delitos como detención arbitraria, incomunicación, intimidación, trato cruel, violaciones a libertad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que también en ese mismo periodo, solo 23 militares han sido condenados por violaciones a derechos humanos. También entre enero del 2013 y diciembre del 2024, la Fiscalía General de la Justicia Militar abrió 525 investigaciones por delitos como violación, hostigamiento sexual, abuso, acoso sexual, pero apenas 17 sentencias condenatorias, es decir, tan solo 3.2% de los casos registrados. Al igual que en la Sedena, en donde se investiga el caso de fiestas como abusos sexuales, en mayo del 2022, una soldado de transmisiones denunció agresión sexual por parte de un mayor durante la que ella escribe como fiestas privadas dentro de investigaciones del ejército. Y es que el evento había ocurrido durante horas del servicio, con soldados y oficiales conviviendo con bebidas alcohólicas. Tal vez estén en su vida privada, pero aún así han surgido denuncias dentro de estas corporaciones. Y te pregunto, ¿sabías todo sobre estos casos que han estado pasando? No en estas fechas, sino que desde sexenios pasados. Tal vez sí o tal vez no. Pero, ¿qué se ha hecho? Pues claro, como siempre, simplemente se dice: ¿por qué no presentas tu denuncia? Pero ¿de qué sirvieron tantas denuncias, tantas quejas? E incluso puede ser que al llevar a una queja o denuncia a la justicia, los responsables tomaron represalias contra las víctimas, llegando al punto de desaparecerlos. Pero no todo acaba aquí, sino que también dentro de las personas en oficinas como jueces, magistrados, abogados, etc., se encontraron denuncias por parte de abogados y justiciables de que algunos jueces cobraban entre 200,000 a 600,000 pesos para emitir determinados resultados judiciales o medida cautelar favorable. También se menciona nepotismo, tráfico de influencias y protección dentro de los más altos niveles de poder judicial. Jueces protegidos por instancias superiores cuando se les presentan denuncias. Reportes de quejas a jueces y magistrados han utilizado su posición para poder dar empleos a sus familiares, tanto como esposas, parejas, hijos, hermanos y padres. También se ha documentado de que muchos servidores públicos del Poder Judicial comparten espacio laboral con sus parientes. Llegando al famosísimo tema que en estos momentos ha dado de qué hablar, y es sobre los marinos de alto rango que supuestamente se suicidaron después de que se descubriera la red de huachicol más grande de la historia de México, coludido con el gobierno de México. Y es que ya no se pueden escapar más. Si bien esto pasaba antes del partido morenista, solo que los medios o las mismas personas no querían verlo o simplemente los callaban, manejando los medios periodísticos entre más sistemas de comunicación. Pero ahora hay más cámaras, hay reporteros que hacen uso de las redes sociales, medio que no pueden silenciar fácilmente. Eso es lo que nos ha dado a entender que el gobierno, junto con los familiares, tratan de sacar el mayor provecho económico al pueblo de México. Y uno de los responsables fue Abraham Jeremías Pérez Ramírez, capitán del navío de la Secretaría de Marina, el cual tenía un cargo titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas. Y es que también se le menciona por un testigo protegido como parte de una red de huachicol fiscal. Se dice que se había recibido más de 100,000 pesos de soborno para permitir la descarga de un buque con combustible ilegal, un huachibuque.
en abril del 2024 en el puerto de Tampico. Al igual de que también es parte de una red mayor que fue desmantelada recientemente con alrededor de 14 personas detenidas, incluidos marinos en activo, empresarios y exfuncionarios de aduanas. Y uno de los escándalos implicó el buque en el cual encontraron más de 10 millones de litros de diésel. Imagínense, de por sí la deuda de Pemex está por los cielos. Ahora enterarse lo que estaban haciendo estos servidores públicos de la Marina, y no son simplemente elementos, sino que eran personas de alto rango involucrados, el cual eran sobrinos en el cual eran secretarios de la Marina de López Obrador. Estos tenían cargos como contraalmirantes, vicealmirante, cargos de alto rango y de alto poder. Y dentro de las investigaciones que según el gobierno de México actual de Claudia Sheinbaum, dijo que definitivamente se quitó la vida por culpa del caso del Huachicol, es decir, un suicidio. Algunas fuentes dicen que el suicidio o otras cosas que se habría quitado la vida no son realmente oficiales, ya que no hay declaraciones oficiales totalmente claras diciendo que el suicidio fue directamente la causa de las investigaciones. Y es que este caso forma parte de una red de corrupción, fraude fiscal en aduanas y transporte de combustible con infiltración de personal militar, empresarios y funcionarios de aduanas. Pero, gracias a la pregunta del reportero, el cual la presidenta de México está poniendo restricciones a las preguntas, dejando en claro que la culpa total es del gobierno, y no se quiere hablar de eso. Tal vez mucha gente dirá que eso siempre ha estado pasando, y sí, que todo es culpa del gobierno, pero antes no había mucho acceso a la información como hoy en día lo tenemos, ya que ahora nos podemos enterar de lo que ha estado pasando dentro de nuestro entorno, lo que ha estado pasando dentro del gobierno, la inflación de la canasta básica, del impuesto sobre el impuesto, el aumento del sueldo y el valor de la UMA, la privatización de la educación, la salud, justicia, energía eléctrica, el agua. Muchas cosas han estado cambiando. Si bien muchos dicen que la vida antes era igual de difícil que ahora, ¿por qué no hemos hecho algo para detenerlo? Nos quejamos de que todo sube, de que todo es menos accesible, pero todo queda ahí, en una simple queja. Y el gobierno lo sabe. Ellos saben que nadie va a hacer nada y que con un simple apoyo nos tiene bien controlados. Tal vez no todo es culpa del gobierno, también de los sexenios pasados y de nosotros, por permitir que todo esto escalara a gran magnitud. Los jóvenes de ahora dicen, ¿para qué estudiar si no me garantiza un trabajo? ¿Para qué estudiar tanto para un sueldo miserable? ¿Para qué estudiar si no soy feliz? Todas estas palabras las pasamos por alto y lo único que nos dicen es, échale ganas. Sabemos que las cosas están mal, pero no hemos hecho nada para cambiarlo. Pero aquellos que la han intentado, las personas han intentado defender los derechos humanos, las reservas naturales, la justicia, los medios de comunicación estables, han sido asesinados. Todas estas personas que alzaron la voz alguna vez, simplemente desaparecieron. Todos estos casos, antes mencionados, tienen una historia trágica, y se los narraré en próximos capítulos. Así que ya lo saben, cuídense mucho. No confíen en nadie, porque en tiempos difíciles solo se tienen a uno mismo. Hagan lo que deban y pasen una excelente noche. Muchas gracias.